volvemos a encontrarnos con Pablo Callejón aquí en la mañana de Telediario Federal. Y vamos a hablar de los aspectos económicos múltiples. Hoy es un abanico el que se presenta entre las miradas que hay que tener en especial atención, sobre todo porque se dio a conocer un informe, ¿viste cuando decís dato mata relato? Sí. ¿No? Y hay un dato objetivo que es del propio gobierno nacional sobre cómo se redujo el gasto público, es decir, cómo se aplicó el ajuste, cómo se dio el ajuste que el gobierno intenta negar y que en los números queda absolutamente evidenciado. Cómo se ha modificado desde la asunción de Batakis y luego con Massa el aporte que el gobierno nacional hace como gasto público, lo que se denomina el gasto público, para intentar cumplir con esa meta que impuso el Fondo Monetario Internacional, el gobierno, que en el primer semestre no se había dado porque al tiempo en que se perdían las reservas había una emisión y un mayor gasto, y en el segundo semestre Massa decidió tomarlo como el objetivo, ¿no? Sí. La zanahoria del conejo. Bueno, tenés los gastos que no van a estar de energía o que se van a reducir ostensiblemente, y después la segmentación de tarifas, ¿no? Más allá de los cortes, pero allí en subsidios también hay un recorte importante. Ese es uno de los puntos centrales. Lo que sucede es que la reducción en los gastos energéticos se comenzó a sentir a partir de septiembre, sí, ¿no? Sí. Y en realidad el ajuste, por lo menos el informe que da el Gobierno Nacional, habla de lo que pasó en julio y agosto. Es decir, que previo a esta medida ya se estaban adoptando restricciones fuertes en el gasto. En medio de ese escenario, donde las cosas pintan, porque además, bueno, ustedes lo han retratado mucho, Mariano, el tema del presupuesto para el año que viene, descripto, es un presupuesto que va en el mismo sentido, en el mismo caminito, ¿no? Sí, sí, claro. Que apunta a una restricción. Lo que busca el gobierno es de alguna manera compensar eso con evitar de que puedan esas restricciones afectar el gasto directo en planes, ¿no? Sí. En asistencia social. Sí, que impacte en el menor sentido social posible. Bueno, que va a ser muy difícil, porque Sí, mientras claro, hayan estos números de inflación, todo conduce al mismo camino, lo van a terminar pagando el ajuste los que menos tienen. En medio de ese escenario, lo decíamos, hoy Alberto Fernández se reúne con la directora del fondo, Massa ya está preparando el viaje a París para negociar la deuda, y empieza a aparecer un elemento que es muy preocupante y que tiene que ver con la realidad de las LELIQ. Hay una que están absolutamente infladas. El gobierno de Alberto Fernández, que prometió eliminarlas, en realidad las incentivó. Hoy las LELIQ son una bomba de tiempo. Alguien las definió, no recuerdo exactamente qué legislador, pero decía, lo que se está haciendo es extender la mecha mientras aumenta la dimensión de la bomba. Bueno, de eso se trata un poquito las LELIQ, ¿no? Sí. Que están siendo utilizadas como un instrumento donde nadie sabe en qué momento pueden generar realmente un verdadero drama para la Argentina. Y por el otro lado también es que están ingresando los dólares de la soja, pero de alguna manera hay que financiar eso de pasar a 200 pesos el dólar soja. Bueno, muy complejo, vamos a hablar en detalle. Dale. Esto que decíamos nos parece central porque es un dato objetivo. Los últimos datos que hay de la Administración Pública Nacional revelan el ajuste en materia de gasto que impulsa el gobierno. Entre enero y junio, el gasto público venía creciendo un promedio del 12,5% mensual. Crecía un 12,5% mensual. Pero entre julio y agosto bajó al 15,8% en términos reales. Lo que habla, en esos 2 meses, Batakis y Massa, la fuerte reducción que hubo en el gasto público. Solo en agosto, el gasto público se desplomó en términos reales casi un 20%. Es muchísimo, es muchísimo. En julio ya había descendido el 11%, la primera medida que toma Batakis, ¿no? Con Massa se profundiza al casi 20%. Los subsidios económicos disminuyeron durante agosto, acá estamos hablando de agosto, el 42% real interanual, ¿no? El interanual real, es decir, el que tiene en cuenta la inflación. Llegó a los 178 mil millones de pesos, pero se redujo
interanual un 42%. Los destinados a la energía disminuyeron un 46% hasta los 136.997 millones. Esto se espera que se profundice en los datos de septiembre, ¿no? Porque ya se reduce la compra de gasoil y la compra del gas licuado en virtud de que cambian las condiciones económicas y climáticas. En el medio de esta situación de ajuste, Alberto Fernández llegó a los Estados Unidos para encarar un viaje con una cargada agenda en lo político y con lo económico. Más lo económico que lo político. Vamos a explicar por qué. Va a la cumbre de la ONU, pero no habrá prácticamente reuniones bilaterales con presidente. ¿Por qué? Porque la mayoría están en Londres. Ustedes mostraban recién allí en la despedida, en el funeral de la reina Isabel II. Pero Fernández va a sostener, fíjense la magnitud de lo que implican los vínculos con el fondo. ¿Qué va a hacer Fernández? ¿Qué hace Massa? ¿Qué hace cualquier ministro? Lo primero que buscan es tener una reunión con la titular del fondo. El enorme poder que tiene el Fondo Monetario hoy sobre la economía argentina y la incidencia sobre cada una de las medidas. Luego se va a anunciar la aprobación de la segunda evaluación, un desembolso de 4.000 millones de dólares que en realidad van a quedar en el fondo, porque es para pagarle al propio organismo internacional. Pero esa enorme dependencia que hoy tiene el país, la economía, de lo que dictamina esta mujer, Kristalina Georgieva. Tras enfocarse en las últimas 2 semanas en la segunda revisión técnica del programa, el gobierno va a avanzar además con el Club de París. Hay una deuda de 2.400 millones de dólares en la que ahí habrá una negociación directa de Massa, que se espera que antes de fin de mes viaje a París para negociar esta deuda. Se inicia además la tercera semana desde la puesta en marcha del dólar soja. Luego del récord de los días previos se espera un nuevo aluvión de ventas porque comienza la etapa en la que ya queda menos tiempo, ¿no? Incluso para los trámites administrativos. Recordemos que el gobierno dijo es hasta el último día de septiembre y después nada. Es más, algunos anticipan que como el gobierno va a hacer un colchón, en octubre, noviembre, diciembre se esperan 90 días de muchas restricciones en el tema dólar, porque lo que quiere el gobierno es, una vez hecho el colchón, que la acumulación de reservas se dé por lo que puedan aportar el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y sobre todo por la recompra del Banco Central en el mercado argentino. Incluso se especula con la posibilidad de que haya un solo dólar para todas las alternativas, turismo, soja y demás, pero en otras condiciones, por lo cual se espera que en septiembre ya esto termine, ¿no? 1.400 millones de dólares podrían ingresar esta semana a las arcas del Banco Central. El Ministerio de Economía además envió al Congreso el proyecto de ley del presupuesto del año que viene. La iniciativa contempla una meta de desequilibrio primario del 1,9, que en realidad es lo que impuso el fondo. Acá lo que está haciendo es cumplimos con el fondo, ¿no? Una inflación del 60% que va a ser altísima, pero si la comparamos con un 100% de este año... Sí, una reducción de 40% casi. Sí, se cumple. Acá estamos hablando si realmente estamos en un 60%, ¿no? En el tema de presupuestos, lo decíamos, ¿no? La inflación y la aspiración del dólar es lo primero que se rompe. Es lo primero que se rompe, efectivamente. Si habla de un crecimiento del 2%, bueno, veremos. El ajuste económico, los números objetivos, la realidad y un escenario muy complicado que indican desde la oposición. Voy a utilizar una frase de Lacunza. ¿Te acordás cuando después que se reunió con Cristina Fernández dijo, Cristina vio que cada vez que está cerca del abismo, logra tomar medidas para que vayan para atrás, ¿no? Nunca se extiende ese paso al abismo. Bueno, parece que el abismo estaba ahí al borde y por eso se fue Guzmán cuando ya no quedaban reservas. La Argentina estaba entrando en un escenario que era una burbuja, ¿no? Había crecimiento económico, había crecimiento del empleo, pero no había reservas para sostener ni la compra de energía, ni las importaciones, ni hacer frente al endeudamiento. Estábamos en una situación dramática. Esto lo observó Batakis cuando entró y dijo, bueno, hay que restringir gastos y ver de qué manera. ¿Qué es lo que pasó? Nadie no tenía el sustento político para convencer a que eso fue... De hecho, cuando ingresa Batakis, hay una ratificación del titular del BID que dice no vamos a mandar los 500 millones de dólares y por eso se optó por Massa. Hoy se está aplicando una medida de ajuste muy ortodoxa para intentar engrosar las reservas y habrá que ver el después.
y en ese después, ¿cuándo llega, no? Porque la verdad es que la situación, sobre todo para los trabajadores y trabajadoras, es dramática. Gracias, Pablo. A ustedes.